Muy buenas tardes. En nombre del Museo de la Mujer y de su fundadora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre todas las personas, independientemente de su sexo o cualquier otra condición. El Museo de la Mujer se encuentra temporalmente cerrado por remodelación hasta nuevo aviso. Cuando las condiciones lo permitan, les invitamos a visitarnos de martes a domingo en un horario de 10 a 14 horas en República de Bolivia número 17, Colonia Centro, en la Ciudad de México. Pueden contactarnos a través de nuestras redes sociales. En Facebook, Museo de la Mujer. En Twitter, @Museo de la Mujer. En Instagram, @Museo de la Mujer CDMX. Y de nuestra página www.museodelamujer.org.mx. El día de hoy tendremos una conferencia muy interesante sobre el pensamiento y lucha de Felipa Potsuk, impartida por la maestra Georgina Rosado Rosado. La maestra Georgina Rosado es egresada de la Universidad Autónoma de Yucatán de la licenciatura de Ciencias Antropológicas. Tiene una maestría en Antropología Social en el Colegio de Michoacán. Es profesora investigadora de la UADY durante 33 años, donde realizó diversas investigaciones sobre la mujer y las relaciones de género, la cultura maya, la violencia y discriminación entre los jóvenes, entre otras temáticas. Ha sido pionera en la aplicación de la perspectiva de género en la docencia y en investigación en Yucatán. Autora y coordinadora de diversos libros sobre los temas mencionados, así como de artículos científicos y de divulgación en revistas nacionales e internacionales. Durante 2007 y 2012, fue directora general del Instituto para la Equidad de Género del Gobierno de Yucatán, integrante del Sistema Nacional para la Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de Violencia y del Sistema Nacional de Igualdad entre Mujeres y Hombres. Siendo directora de dicho instituto, desarrolló un programa editorial gracias al cual se dictaron la revista Alas de Mariposas y 50 libros de diversos autores y autoras, entre ellos La Siempre Viva, emblemático del bicentenario del gobierno del Estado. La maestra Georgina Rosado es autora de publicaciones muy relevantes, destacando entre estas Mujer Maya, Siglos tejiendo una identidad. Amazonas, mujeres líderes de la costa yucateca. Género y poder entre los mayas rebeldes de Yucatán. Violencia y discriminación de género entre jóvenes de educación media superior en Yucatán. Mujeres en tierras mayas, nuevas miradas. Deshaciendo nudos y las hijas de Eva, las semillas de una revolución. Bien, pues cedemos la palabra a la maestra Georgina Rosado con su interesante conferencia. Adelante, por favor. Buenas tardes a todas y todos. Es un gran gusto y un placer estar hoy con ustedes en una fecha tan emblemática como es el natalicio de una gran mujer maya, Felipa Potsuk. En un contexto donde es tan importante visibilizar a las mujeres que hemos sido discriminadas y se ha ejercido la violencia simbólica contra nosotras, siendo ignoradas en los libros de textos, en la historia misma. Por eso quiero agradecer al Museo de la Mujer, a Patricia Galeana, pues a todo su equipo, Nadima, Simón, a todas, esta gran oportunidad de tener este sumamente valioso
este espacio tan valioso para mí y para todas las mujeres. Les voy a ir presentando unas pequeñas imágenes, si me permiten, ¿sí? Sobre Philippa Pot. ¿Quién es Philippa Pot? Philippa Pot, esta es una imagen, esta es una fotografía, la única que se tiene de esta gran mujer maya de Quinchil. Esta fotografía la tenemos gracias a una gran feminista, una gran investigadora que ha dedicado años precisamente a visibilizar a las mujeres y difundir sus luchas, como es mi amiga, mi hermana del alma, Socorro Chablé. Y hablando de Soco Chablé, que es uno de los trabajos de los que me voy a basar, este es un texto que ella publicó en Luna Maya, una sección de un periódico local, donde publicó unas entrevistas que le hizo a la familia precisamente de Philippa Pot. Y no hay mejor descripción que para hablar de Philippa, que esta frase, la voz de sus descendientes. Y dice, mucha gente la recuerda como una mujer joven, bonita y muy bragada, que siempre llevaba su escopeta colgada al hombro. Al parecer, esta imagen contrastaba con su porte de mestiza, que gustaba de lucir sus coloridos y piles bordados y sus largos aretes. Sin embargo, aún quienes no la conocieron, la recuerdan como la valiente indígena maya que infundió valor a otras mujeres y hombres para luchar por mejorar las condiciones de su pueblo. Creo que esta es una síntesis y una excelente descripción que nos regala Socorro Chablé. Esta es la imagen de la investigadora de las que hablaba, de esta gran feminista, artista visual y comunicadora. Quiero agradecerle por este día a ella y a todas las mujeres y hombres que han trabajado por visibilizar a Philippa Pot. Quiero mencionar a Jesús Solís Alpuche, un investigador de Quinchil, que también le ha dedicado años a esta investigación, a Edgar Rodríguez Simé, que también me proporcionó importantísimos materiales, y por supuesto a Kathleen Martín, quien también realizó una investigación, un estudio y una publicación sobre Philippa Pot. De todos y de todas ellas me basé. Muchísimas gracias. Bueno, pero ¿quién es Philippa Pot? Nacida el 14 de enero de 1903 en la hacienda Santa María de Quinchil, penúltima de 11 hermanos. Desde su tierna infancia en aquella hacienda participó y sufrió junto con sus hermanos las explotaciones y sometimientos en que los hacendados mantenían a los campesinos indígenas de su natal Quinchil. Quiero señalar como contexto que en realidad en 1847 hubo una revolución en Yucatán, mucho antes de la Revolución Mexicana, donde los mayas se rebelaron a la suprema explotación que sufrían en las haciendas henequeneras y azucareras, y muchos de ellos se trasladaron a lo que hoy es el territorio de Quintana Roo y formaron una sociedad autónoma. Sin embargo, en la zona de Quinchil, que es exactamente la contraria al oriente yucateco, que es la que va más hacia el Golfo, los campesinos mayas participaron muy poco en este proceso revolucionario y muchos de ellos se quedaron trabajando en estas haciendas, en estas supremas formas de explotación. Y esto se prolongó durante todo el llamado porfiriato o porfirismo hasta los primeros años del siglo XX. Y esto llevó a que, aunque a pesar de que supuestamente no existía la esclavitud en México desde Benito Juárez, en las haciendas yucatecas, principalmente en las henequeneras, se daban unas formas escondidas de explotación, dado que los peones o acasillados, les llamaban, eran sujetos a determinadas deudas que eran heredados de familia en familia
y que hacía que ellos no pudieran escapar, de hecho se escapaban, los metían en la cárcel, y que sufrieran jornadas intensísimas de trabajo, castigos corporales, violencia de todo tipo. Y esta sobreexplotación que explica las grandes mansiones que hay en el famoso Paseo Montejo y en otras zonas de la ciudad, esta polarización de la riqueza, estuvo encima de las espaldas de los hombres y mujeres mayas que trabajaban en las haciendas azucareras y eniqueneras. Bien, pues esta explotación se reflejaba desde la más tierna infancia, porque los niños no estaban a salvo del trabajo. Desde muy pequeña edad se les incorporaba en los trabajos de las haciendas, en la recolección de las pencas, en el deshierve, en diferentes trabajos desde muy temprana edad. Y esto lo recuerda Juanita Pot en la entrevista que le hace Soco, donde decía, mi mamá me contaba que ellas padecieron muchas necesidades desde que eran niñas, ¿no? Ayudaban a los papás en el campo, los llevaban a sembrar, y a tumbar para hacer la milpa. Me decían que se cansaban tanto que les daban ganas de tirarse al suelo y ya no levantarse nunca. O sea que Felipa Pot, desde muy tierna edad, pudo conocer y ser sensible a estas condiciones de suprema explotación que se vivía en las haciendas y que ella vivió en carne propia y que de alguna manera la sensibilizó y la hizo consciente de las injusticias que vivía su etnia. Pero no solo su etnia, sino las mujeres, porque generalmente no se habla de lo que pasaba a las mujeres en las haciendas, que además de que sufrían violencia laboral, sufrían violencia sexual. Existía lo que llamaban el derecho de pernada. Las mujeres desde su primera menstruación, las jovencitas pasaban una noche con el patrón. También eran sujetas de constantes violaciones, incluso de matrimonios forzados, porque como las deudas se heredaban, a los hacendados les convenía que las mujeres desde muy temprana edad tuvieran hijos, porque era fuerza de trabajo gratuita que iban a tener en las haciendas, y por lo tanto las obligaban a casarse muy joven, les daban un petate, un molcajete, 2 mudas de ropa, y tenían que iniciar su vida desde muy temprana edad y tener hijos. Entonces, todo esto lo vivió, pues nació Felipa en 1903, le tocó vivir esto en las haciendas eniqueneras. Y sin embargo, el porfiriato estuvo lleno de contradicciones y de pues, cuestiones muy contradictorias, porque curiosamente ya al final del porfiriato en Yucatán existían unos liberales que le llamaban radicales, contrarios por cierto a Oligario Molina y a Porfirio Díaz, que estaban pugnando porque se modernizara el Estado y que en algunas haciendas se establecieran relaciones más modernas, capitalistas y menos feudales. Y bueno, estos liberales yucatecos empezaron a impulsar que hubieran escuelas. De hecho, en 1901 funcionaban en el estado 203 escuelas, 203 escuelas de varones y 131 de niñas. Estas no todas estaban en la capital, en Mérida, sino que se abrieran algunas escuelas rurales en algunos municipios, aunque la gran mayoría de la población rural eran analfabetas. Empezaron a darse ciertas escuelas rurales, algunas veces se les becaba a las niñas pobres, por así decirles, y empezó a haber la oportunidad de algunos sectores de tener acceso a la educación. Este fue el caso de Felipa Pot, porque logró entrar a una escuela rural, la que sigue, y además, paradójicamente, el capataz de la hacienda, un tal Anastasio Quintal, fue quien les dio las primeras letras a Felipa y sus hermanos y a otros niños. Por lo tanto, Felipa pasó a formar el pequeño sector de la población rural que sabía hablar español
y que además sabía leer y escribir. Si ustedes notan la foto que presenté al principio de Felipa, se van a notar que es una mujer de tez blanca y de facciones, nariz pequeña, ojos grandes. ¿Por qué señalo eso? Bueno, en un contexto muy racista que había en ese momento y que todavía hay en Yucatán, donde predomina el racismo, la fisonomía de Felipa resaltaba dentro de las demás niñas y eso le daba un carisma especial. Si además tomamos en cuenta que sabía leer y escribir, que era y tenía un carisma muy especial, eso va a marcar su historia de vida, pero eso no la va a salvar de la violencia, porque según diversas investigaciones y actas que constan en manos de Socorro Chablé, a los 19 años ella fue madre, pero fue, según la versión de sus descendientes, raptada y violada. Imagínense, después de sufrir toda la explotación en la hacienda, precisamente el capataz que le enseña a leer y escribir, a Anastasio Quintal, fue quien la violó, aunque el producto de este matrimonio va a negar que esto haya sido una violación. Hay varios testimonios de que dicen que sí, y Felipa resulta embarazada. Según también las diversas investigaciones consultadas, la familia al principio, pues obviamente no quería que hubiera una madre soltera dentro de la familia, y intentaron por varios caminos que ella abortara, pero esto no se logró felizmente, y porque pues nació su hija y dio a luz una niña. Sin embargo, otro acontecimiento va a cruzar la vida de Felipa. Pues decía, en 1915 llega Salvador Alvarado. Ya les había yo señalado, y no le quiero quitar ningún mérito a Salvador Alvarado, que había un grupo de liberales, le llamaban radicales, masones en su mayoría, que estaban tratando de fomentar ciertas reformas de Yucatán, y que unidos a Salvador Alvarado van a generar una serie de cambios y transformaciones en Yucatán que tienen que ver con la mujer. Por cierto, Alvarado, él fue el que hizo un decreto, cambió la constitución para que las mujeres pudieran ser mayores de edad a los 21 años, igual que los hombres, y tomar posesión de sus bienes. O sea, les dio cierta ciudadanía. Y también sabemos que fueron los dos congresos feministas de Yucatán de 1916 y los dos congresos. No voy a profundizar en ellos porque he hablado de ellos en otras ponencias, porque en ellas no participaron ni campesinas ni obreras. Participaron principalmente maestras liberales como Consuelo Zavala, Domingo Acanto y otras, y funcionarias, clases medias, pero como se pidió como requisito que tenían que tener la primaria, aunque sea incompleta, y saber leer y escribir, pues esto fue un límite para una participación pues de las mujeres mayas en estos congresos. Sin embargo, quisiera señalar que no quiere decir que estos contextos no influyeran en todas las capas sociales, porque, como decía, muchas de las maestras que asistieron a este congreso, a su vez eran maestras de las niñas de las comunidades, y por lo tanto, de alguna manera, esta efervescencia sobre los derechos de las mujeres fue una efervescencia que abarcó a todos los estados. En esta misma época, ya estaba Elvia Carrillo Puerto formando junto con otras mujeres, Rosa Torres, primero se formaron las ligas femeniles, que después se llamaron las ligas feministas Rita Cetina, que aunque Elvia no acudió al primer congreso feminista, junto con mujeres como Rosa Torres, Susana Betancourt y otras mujeres socialistas que estaban participando en el Partido Socialista del Sureste, van a formar en la mitad del estado las ligas feministas Rita Cetina. Bueno, en estas ligas no solo participó Felipa Pot, y esto es muy importante, porque
Se ha querido algunos ver como que su participación fue solamente 2 años, en 1935-36, cuando ella ya desde esa época fue presidenta de la Liga Rita Cetina de Quinchín. O sea, Felipa va a tener contacto con Elvia Carrillo Puerto y con otras mujeres del Partido Socialista que venían impulsando las ligas Rita Cetina, y esto va a influir en su formación y en su cosmovisión. Este aspecto de Felipa participando en las ligas Rita Cetina con Elvia va a ser para mí muy emblemático. ¿Por qué? Porque antes de eso, el movimiento feminista muy importante de Yucatán, desde Rita Cetina, Gertrudis Tenorio, Cristina Farfán, en 1876, estaba desvinculado de los movimientos indígenas mayas. De hecho, no solo estaba desvinculado, si ustedes leen la revista La Siempre Viva, sus autoras aplauden las invasiones del ejército yucateco al territorio maya que había declarado su autonomía y en libertad. Entonces, como vemos, eran dos movimientos que no se tocaban. Y sin embargo, las mujeres socialistas como Susana Bettencourt, de la cual estoy planteando este texto, que precisamente no eran liberales, sino eran socialistas y que se vincularon con Felipa, que se afilió al Partido Socialista y a la Liga, tenían una visión distinta del feminismo porque era una visión socialista. De hecho, si leemos los textos de Susana Bettencourt, donde habla de los derechos de las mujeres, decimos, no olvidándose tampoco del obrero, porque sabe muy bien que la redención de este y de la mujer están íntimamente relacionadas. O sea, este nuevo feminismo yucateco del grupo de las mujeres socialistas vinculaban la defensa de los derechos de las mujeres junto con el derecho de los obreros y de la clase trabajadora, pugnaban porque las mujeres tuvieran, no solo tuvieran el derecho al voto, sino tuvieran derecho a la educación bilingüe, que tuvieran acceso a la tierra, que hubiera un salario igual por el trabajo. O sea, ellos tenían una concepción pues socialista de lo que era el feminismo, y esto las va a hacer articularse con mujeres como Felipa Pot, pues Raquel Zip, la misma Rosa Torres es de origen indígena, y en ese sentido deja de ser un movimiento, por así decirlo, elitista. La que sigue. Mira, este es Rosa Torre, como ven, no tiene un apellido maya, pero ustedes podrán ver sus facciones. Quiero decir que en el campo yucateco no solo había maya, había mulatos, habían asiáticos, había una serie de etnias y un mestizaje que se va a expresar en la fisonomía incluso de las mujeres que van a participar junto con Elvia Carrillo Puerto. Como sabemos, desgraciadamente hubo pues una reacción de la ultraderecha y de los empresarios yucatecos que estaban en contra de que se repartiera la tierra a los campesinos mayas, y sabemos que en 1923, no voy a ahondar en eso para centrarnos en Felipa, pues fue asesinado Felipe Carrillo Puerto, sus hermanos, Elvia y todo su grupo de luchadoras sociales feministas fueron hostigadas. Elvia tuvo que huir de Yucatán, les quitaron sus cargos porque habían logrado que hubiera 3 mujeres en cargos de elección para diputadas locales, y Rosa Torre, que fue regidora de la ciudad de Mérida, la primera a nivel nacional, pero hay un movimiento que va a hacer que esto haya un retroceso en Yucatán. Pero hay muchas personas que han señalado que el feminismo yucateco fue como un chispazo y que después se acabó como un meteorito y los dinosaurios, y que después de la etapa de Elvia Carrillo Puerto, como si todo se hubiera acabado en Yucatán. Esto no es cierto. ¿Y por qué quiero señalar que muchas de las ligas de Elvia siguieron funcionando, aunque en condiciones muy hostiles, en los diferentes municipios?
Y las mujeres, de alguna manera, después de la experiencia que hubo en el Partido Socialista del Sureste, siguieron participando en la política. Por ejemplo, en 1930, imagínense, ya 7 años después de la muerte de Felipe Carrillo Puerto, era secretaria del Sindicato Revolucionario de Campesinos de Quinchil. También eso es muy importante señalarlo para ver que la actividad de Felipa no se frenó, sino que ella siguió participando por su comunidad y siguió participando en las luchas sindicales, agrarias y de educación, como vamos a ver a continuación. O sea, Felipa estuvo luchando, pues, a pesar de que desde la época de Salvador Alvarado se decretó que se acabara el sistema de acasillamiento y se le liberó a los peones de las haciendas que estaban acasilladas, eso no significaba que ya se hubiera repartido la tierra. O sea, se empezó a repartir la tierra, pero este proceso se frenó con la muerte de Felipe Carrillo Puerto. Por lo tanto, muchos de esos trabajadores, aunque ya no eran acasillados, siguieron trabajando en las haciendas bajo condiciones todavía durísimas, o sea, jornadas de 12 horas, por ejemplo, ¿sí? De lunes a domingo. Y una de las cosas que empezó a luchar Felipa en su comunidad es precisamente no solamente por el reparto de la tierra, sino que Felipa estaba luchando, argumentando en su pensamiento que si la esclavitud ya se había abolido desde 1810, no había por qué los caciques y los dueños de las haciendas siguieran ejerciendo este dominio sobre los trabajadores y teniendo sometida a la población. O sea, en lo que era Quinchil, ahorita que les hablo de los comunistas, pero en lo que era Quinchil, el hacendado Solís, que era el dueño de la hacienda más importante del lugar, en esa época de las familias élites, generalmente uno era el dueño de la hacienda, pero el otro era el presidente municipal o cacique. Entonces el cacique de Quinchil era un tal Solís que se ven y seguían controlando a la población, seguían explotando a la población. Y una de las cosas que quiero plantear es que la población no estaba luchando nada más por la tierra, o estaban luchando por los derechos de los trabajadores que todavía trabajaban en las haciendas bajo condiciones de dominación, sino que Quinchil es un lugar que colinda con una serie boscosa donde era muy común la recolección de carbón, que le era útil a la población. Así que Felipa hace una cooperativa de carboneros para vender ese carbón en Mérida, pero los mismos dueños de las haciendas querían el control del carbón. O sea, quiero mostrar toda la pluralidad de luchas en las que estaba involucrada Felipa, en un ambiente de suma violencia, porque en Yucatán se estaban enfrentando los cardenistas, igual que en México, los callistas, en cuanto unos tratando de frenar el reparto agrario y otros de apoyar a Lázaro Cárdenas cuando llega a la presidencia. Bien, pero hay un factor que muy pocas personas toman en cuenta, porque en apariencia el Partido Comunista era un partido muy pequeño en Yucatán y generalmente no se toma en cuenta a la hora de contar la historia de esta época. Sin embargo, había personajes comunistas del Partido Comunista que tuvieron un papel trascendente en esta coyuntura histórica y en la vida de Felipa Pot. ¿Por qué señalo esto? Porque Cárdenas, cuando llega al poder, nombra como secretario de Educación Antonio Betancourt Pérez, director federal de Educación en Yucatán, miembro del Partido Comunista. Bueno, Antonio Betancourt Pérez, que llega a conocer a Felipa Pot y a tener una gran amistad con ella, ¿sí? Y que va a encabezar, y en esas épocas los periódicos, por cierto, se me olvidó agradecer a Ena Evia, directora de la Biblioteca Yucatanense y del Archivo Reservado, que me permitieron consultar los periódicos de la época.
Y es increíble ver cómo Antonio Betancourt, siendo director federal de educación, literalmente encabezaba marchas sindicales de obreros y campesinos contra las élites yucatecas y enviaba maestros comunistas a las comunidades. ¿Por qué va a ser esto importante? Aquí hay una anécdota que cuenta la familia y que Soco rescata en sus entrevistas, de que este Antonio Betancourt Pérez, que es un personaje histórico muy importante en Yucatán, le regaló un reloj a Felipa, supuestamente a nombre de Lázaro Cárdenas, para que viese la hora en que estaba tomando este tipo de decisiones fundamentales en su comunidad. O sea que Felipa tenía conexiones con personajes de talla estatal y nacional. La que sigue, esta es una anécdota nada más, ¿no? ¿Por qué va a ser esto importante en la lucha de Quinchil, de Felipa Pot y en los procesos históricos de Yucatán? Porque entre 1935 y 36 se enviaron maestros cardenistas a los pueblos, precisamente para fomentar la educación, pero también para fortalecer la organización de lucha de las comunidades. En este contexto, se envía a 2 maestros a Quinchil que van a tener un papel fundamental: Bartolomé Cervera y Carmen Góngora. Carmen Góngora es del partido, los dos son del Partido Comunista, y la segunda forma parte del Frente Único para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, que es una organización nacional, pero que tiene una sección estatal. Precisamente en los meses más álgidos de la lucha de Felipa, de los cuales voy a hablar en este momento, yo encontré en la hemeroteca que este frente estaba realizando marchas en la ciudad de Mérida. Si ustedes ven las demandas que tenía la Liga Rita Cetinas en cuanto a los derechos de las mujeres al voto, sus vínculos con derechos sindicales y agraristas, el derecho a la educación y toda pues la gran agenda que tenían. Y ustedes leen la agenda que tenía Marta Góngora y estas organizaciones, se van a sorprender porque son idénticas. O sea, que contrario a lo que se puede pensar, de que se acabó esta forma de organización de las mujeres, esta se mantuvo en Yucatán, nada más que adquirió otras características. Y así vemos cómo Felipa se va a incorporar a estos procesos de educación, porque estos maestros van a Quinchil y quieren abrir escuelas para adultos y quieren crear más escuelas, pero también se van a vincular a las luchas de la comunidad por sus derechos civiles y sus derechos laborales. O sea, se van a organizar para tener salarios justos, fin de la violencia, porque en esa época los caciques andaban armando y mataban y ahorcaban a quien se les pusiera enfrente, la autonomía de las autoridades municipales, elecciones libres, que por supuesto estaban controladas por los caciques, y Felipa en ese entonces pide la destitución del alcalde Juan Mata Solís, como su nombre, ya decía yo que el dueño de la hacienda era un tal Solís, que llevaba varios años religiéndose. O sea, estas organizaciones ligadas a estos maestros cardenistas, como ven, no solo estaban preocupados por la educación, sino estaban comprometidos por una serie de luchas sociales de la comunidad. Entonces, vemos que tenemos el caso, Felipa forma su cooperativa de carboneros, que le disputó el monopolio a los caciques que abastecían de leña. Por supuesto, esto molestó muchísimo a los caciques de su comunidad, además de que participó en el Sindicato Revolucionario de Campesinos y Campesinas, y se logró, junto con el apoyo de estos maestros, formar un consejo municipal que el gobernador interino, y que el gobernador interino López Cárdenas de ese momento aceptara destituir al cacique Juan Mata Solís como alcalde. O sea, ellos lograron
que se destituyera al cacique que se había estado reeligiendo. Y fíjense qué importancia. Felipa y otras mujeres y hombres formaron un consejo municipal reconocido por el gobernador interino en ese momento. O sea, estaban pisando todos los callos posibles y pues molestando mucho a los que hasta ese momento se habían aprovechado del dominio de un pueblo. Ya decía que en el 34 llegó Cárdenas al poder, pero había un conflicto nacional entre Cárdenas y Calles, y eso se estaba reflejando también en Yucatán. Una nota muy triste que incluso se tiende a no hablar sobre eso porque es muy incómodo, es que uno de los hermanos de Felipe Carrillo Puerto, Gualberto Carrillo Puerto, uno de los que no fue asesinado, fue un traidor. Fue un traidor que, a pesar de pertenecer al Partido Socialista, era callista y estaba en contra del reparto agrario, ¿sí? Y estaba a favor de los caciques de las comunidades. Este hecho va a tener mucho que ver en lo que pasó en Yucatán y con la muerte de Felipa Carrillo Puerto, porque en ese momento se estaba luchando por una senaduría y estaban en conflicto los callistas y los cardenistas, y Gualberto Carrillo Puerto apoyaba a un tal Anacleto Solís, exdiputado y hermano del presidente municipal, del expresidente municipal de Quinchil. O sea, junto con las luchas locales, estas luchas locales están conectadas con los conflictos nacionales, porque había todavía estos grupos enfrentados posterior a la revolución, y esto estaba generando un gran clima de violencia en las comunidades en Yucatán. Y así vemos cómo estos que pertenecían al Partido Socialista originalmente creado por Carrillo Puerto terminaron apoyando a los hacendados, pero los cardenistas, apoyados por estos maestros que ya mencioné, que fueron enviados a las comunidades, estaban apoyando el reparto agrario cardenista, principalmente en Quinchil y Temozón, y bajo un gobierno interino de Fernando López Cárdenas. Bueno, obviamente, pues el ambiente era sumamente violento y sumamente peligroso. De hecho, hay unos testimonios preciosos que recabó Socorro Chablé en su investigación sobre este ambiente que se vivía en aquel entonces. Nadie se dormía dentro de sus casas. La gente prefería dormir en el solar para protegerse de las balas. A las 5 de la tarde ya nadie salía a la calle, todos se encerraban en sus casas porque los malvados no te dejaban en paz. O sea, había balaceras, había violencia, amenazas por este clima de lucha por el reparto agrario, por las demandas sindicales, por el carbón, por demandas ciudadanas, por el control del municipio por parte de la población o por parte de los caciques. Y en este ambiente, bueno, está en las noticias de la época, porque resulta que se reúne el comité comunitario y se enteran que el Gualberto Carrillo Puerto había mandado un emisario que había puesto sus oficinas en Quinchil y que estaban planeando hacerse del proceso electoral de Quinchil nuevamente, y el comité decide mandar una comisión para reclamar, y en esta comisión está encabezada por Felipa Pot. Pero Felipa Pot no iba sola, iba con otros hombres y otras mujeres de Quinchil, y llega a encarar este personaje, y este personaje, cuando la ve llegar, la dispara y la mata. Esto es narrado en el Diario del Sureste del 30 de marzo de 1936 y también en el trabajo, por ejemplo, de Socorro Chablé. Y es muy importante porque se habían creado otras versiones misóginas de que Felipa fue muerta según apedreada por otras mujeres que no estaban de acuerdo en lo que estaba haciendo. Esto es mentira. Felipa iba acompañada
de otras mujeres y de otros hombres cuando llega a encarar a este personaje vinculado con Gualberto Carrillo Puerto y le disparan y la matan. Por supuesto, esto causó una gran conmoción. Aquí también el testimonio de la hija de Felipa, también en Luna Maya de Socorro Chablé, que decía, recuerdo que me subieron una silla para que yo me incline a besarla, porque ya le iban a llevar al Camposanto y también a mi hermanito lo subieron para que se despida de ella, pero nosotros pensábamos que ella estaba durmiendo y que se iba a ir de viaje. No entendíamos que estaba muerta. Después, luego supe que Lázaro Cárdenas le envió una corona muy bonita de gardenias y mariposas y le mandó dinero a mi abuelita para nosotros. O sea que la muerte de Felipa tuvo un impacto en el Estado, pero también tuvo un impacto a nivel nacional. Lázaro Cárdenas se enteró, le envía dinero a la familia y por supuesto estaba muy enojado, ¿no? Finalmente, pero la muerte de Felipa no fue inútil. La gente de Quinchil la recuerda con mucho cariño y se convirtió en un ícono, en un emblema de lucha para las mujeres mayas, dado que para ellas pues era un ejemplo y un orgullo de la etnia, dado que defendió los derechos de los trabajadores, sus derechos como mujer. Y este ejemplo está muy vivo y muy vigente en las nuevas generaciones, este espíritu de lucha para que se haya justicia e igualdad. De hecho, hay una primaria con su nombre, en la comunidad hay un busto que, por cierto, mandó a hacer el YEJI cuando yo era directora, aunque el alcalde actual le quitó la placa original, la pintó y puso su placa para que pareciera que él la mandó a hacer, pero bueno, es parte de las respuestas del patriarcado, ¿no? Y del machismo. Pero existe un colectivo, Felipa Pot, donde está Edgar Rodríguez Simé y una serie de personas. O sea, su memoria está vigente no solo en las publicaciones, sino todavía está muy vigente en la población, sobre todo de Quinchil, y es un ejemplo a seguir y es muy importante su visibilización porque si bien nos han discriminado a las mujeres mayas y a las mujeres mayas trabajadoras, se nos discrimina doble o de manera triple y eso hace aún más importante y vigente la figura de Felipa Pot. Bueno, fue muy rápido, fue una síntesis muy apretada, pero si hay preguntas, pues me encantaría responderlas si hay algún tema en el que quisiera se puede ahondar. Pues muchísimas gracias, maestra Georgina Rosado, por esta espléndida conferencia sobre una mujer muy valiente del estado de Yucatán, pero desgraciadamente muy olvidada. No es visibilizada y por eso el Museo de la Mujer te agradece que con esta conferencia se pueda proyectar a nivel nacional esta mujer tan valiente del estado de Yucatán. Quienes nacimos aquí sabemos cómo las mujeres indígenas, bueno, las mujeres hemos sido discriminadas, pero las indígenas más. Y entonces en tu conferencia nos has dado un contexto muy real de cómo era la situación en las haciendas enequeneras, donde la discriminación era terrible. No, bueno, a todos los indígenas, pero a las mujeres más. Entonces, el hecho de que esta mujer indígena se haya levantado, haya participado en luchas tan importantes, uniéndose al Partido Comunista y a la Liga del Sureste, pues me parece que cobra mayor relevancia cuando se entiende el contexto en el que vivió esta mujer. Entonces, pues yo en primer lugar te quiero felicitar mucho y también a los autores, a quienes citas, a Socorro Chablé, que me parece que haber hecho esta investigación
es muy relevante para el feminismo en México, porque si bien a las mujeres nos cuesta ocupar espacios, a las mujeres indígenas mayas les costaba muchísimo más. Y haber sobresalido es un acto de gran valentía y de gran valor para las mujeres actuales. Entonces yo creo que con esta conferencia contribuyes a que se conozca esta vida de una mujer y que no sea una historia olvidada y que ni siquiera en el estado de Yucatán se conozca mucho. Entonces, parte de las actividades del Museo de la Mujer es dar a conocer precisamente la historia de estas mujeres que de otra manera tienen pocos espacios para que sus vidas sean visibilizadas, sean ejemplo para las mujeres en México. Yo verdaderamente quiero felicitarte. Me parece una conferencia muy bien documentada y muy interesante. Ya han llegado algunos mensajes de Carmen Robles Gil, por ejemplo. Dice, buenas tardes, Museo de la Mujer. Saludos desde Guadalajara, Jalisco. Rubí López nos dice, saludos, buenas tardes. Socorro Chablé, felicidades a Socorro Chablé, qué bueno que manda este mensaje. Muchas gracias por la referencia a mi trabajo, querida Georgina Rosado. Eres muy generosa. Felicidades por tu presentación. Excelente manera de honrar a nuestra querida Felipa Pot en su natalicio. Y agrega, felicidades al Museo de la Mujer por sus excelentes presentaciones. Bueno, y yo en nombre del Museo de la Mujer, pues quiero darles las gracias a ustedes por participar en esta serie de conferencias que son muy valiosas y pues a lo mejor quisiera pedirles que mandaran la biografía para incorporarla al Museo de la Mujer. Sería muy interesante que con la única foto que tienen y con una semblanza de ella para que todos los visitantes al Museo de la Mujer conozcan su pensamiento y su lucha. Entonces espero que, claro que sí, que nos lo envíen. María Elena Andrade nos dice, hola, excelente historia de vida y la importancia del quehacer de Felipa, estimada Georgina Rosado. Celia Rosado, muy interesante exposición, estimada Georgina, felicidades. Carlos Chablé Mendoza nos dice, muy interesante y valiosa la exposición de Georgina Rosado acerca de la vida y lucha de esta líder maya Felipa Potsuk. Importante que la haga visible en nuestra historia regional. Saludos y felicitaciones también por su valiosa investigación y recopilación realizada acerca de esta luchadora social maya, a Socorro Chablé, Jesús Alpuche y Edgar Rodríguez. Qué bueno que el Museo de la Mujer promueve estos espacios para hacer visible a las mujeres en los procesos de lucha y resistencia de la península de Yucatán. Ángel Cantuyú. Es la secundaria técnica número 18, la que lleva el nombre de Felipa Pot desde el año 2001. Y Vinigulazá Aipín nos hace una pregunta. ¿Dejó algunos escritos Felipa Pot? ¿Publicarás tus investigaciones sobre esta mujer admirable? Otro comentario de María Elena Andrade. ¿Hay algún libro escrito sobre Felipa Pot? Silvia Mena nos dice, muy interesante el pensamiento y lucha de Felipa Pot. Es el pensamiento de muchos y muchas campesinos y campesinas sin tierras y sin derechos. Y ella fue la valiente en levantarse y luchar por esos derechos de mujeres indígenas.
Felicidades y gracias por la conferencia. Bueno, también Laura Machuca. Felicidades, Georgina, excelente. Había otras mujeres mayas contemporáneas a Felipe, cuya vida valdría la pena indagar. Por favor, contéstala. Sí, mira, queda muchísimo por investigar. Sobre publicaciones, yo quiero recomendarle una maya de Socorro Chablé, y que además yo sé que ella está en el tintero, está por haciendo su libro, donde va a ampliar la información que presentó en Luna Maya y todos los testimonios que pudo recabar. Tiene una excelente relación con los herederos pues, descendientes de Felipa Pot. También Jesús Solís tiene algunos trabajos publicados. Edgar Rodríguez Simé, creo que en el Novedades de Yucatán. Está el libro de dos mujeres fuera de serie, donde Kathleen Martín, no, es Martín, perdón, lo digo en español. Tiene y también en Piedad Peniche escribe de Elvia Carrillo y Martín escribe sobre Felipa Pot. Y pues sí hay en ese sentido algo de documentación. Yo espero que mi amiga Socorro se apure y termine pronto ese bellísimo libro que yo sé que le va a quedar extraordinariamente bien. Pero efectivamente no fue solamente Felipa Pot, en muchas comunidades hubo mujeres que se incorporaron tanto a las ligas de Rita Cetina como las diferentes luchas que se dieron agraristas. Pues en la mitad del estado se formaron ligas feministas Ritas de Cetina. Imagínense cuántas mujeres caían por rescatar si solamente en la mitad del estado hubo mujeres representantes de estas ligas. Lo que pasa es que ahí sí que el androcentrismo, la misoginia ha pesado mucho en la historia y se ha ignorado el papel de las mujeres, pero aún más el de las mujeres mayas y de las mujeres indígenas. Yo, por ejemplo, he dedicado buena parte de mi vida a investigar sobre una, se llamó María Huicap durante la Guerra de Castas, pero son muy pocas las investigaciones y son muy pocas las mujeres que se han visibilizado en general y mucho menos mujeres mayas. Entonces, sí hay que conocer las publicaciones que hay de Socorro, de Jesús, de Quinchil, de Edgar, de Katy, o sea, lo que hay que conocerlo y promoverlo. Y también hay que fomentar nuevas investigaciones que profundicen sobre el tema, porque falta muchísimo por investigar y por conocer, muchísimo. Y gracias a todas y todos los que se escribieron. Les agradezco mucho a todas mis amigas y amigos. Mira, llega un mensaje de María Lucila May Peña, dice, una gran conferencia. Felicidades al museo y a la maestra Georgina. Elvia Guibón nos dice, es muy ilustrativa la presentación de la maestra Georgina Rosado, pues es una entusiasta investigadora y defensora de los derechos de las mujeres. Destaca cada paso de la historia yucateca en manos de las mujeres. Ojalá las mujeres de hoy entendiéramos esa lucha. Gabriela Ruiz nos dice, excelente ponencia, una vida, la de Felipa Pot, llena de virtudes. Qué gusto escuchar la conversación de la maestra Georgina. Felicidades. Tete Mezquita, saludos y enhorabuena, Georgina Rosado. Celebro mucho tu trabajo constante y tu entusiasmo y entrega estos temas que son tan pertinentes. Un abrazo. Bueno, yo en nombre del Museo de la Mujer también quiero pedirte, Georgina, y a las investigadoras yucatecas que por favor nos envíen al Museo de la Mujer las obras para que podamos darle difusión. Ahora se va a inaugurar la ampliación del Museo de la Mujer y se va a ampliar el centro de documentación y va a tener un espacio mucho más amplio. Y entonces nos gustaría muchísimo contar con tus libros, si nos puedes enviar un ejemplar.
también de Socorro Chablé, ya que mandó un mensaje, ojalá me esté escuchando, porque yo creo que en Yucatán la lucha feminista fue muy importante. En Yucatán se hizo el primer congreso feminista convocado por Salvador Alvarado y en el que participaron principalmente maestras, como tú decías. Desgraciadamente las indígenas que no eran maestras pues no fueron convocadas, pero en estas investigaciones pues se da cuenta de la lucha de estas mujeres. Entonces sería muy, muy importante para poder visibilizarlas más, que nos enviaran un ejemplar y tal vez una semblanza para incorporarla a las salas del Museo de la Mujer. Para que me comprometo. Bueno, pues muchísimas. Comprometo a Socorro Chablé. Me parece perfecto. Y ojalá pudiera yo platicar con ustedes. Yo estoy en Mérida, voy a estar aquí. Entonces, Ay, me encantaría. Les pueden dar mi teléfono. Por favor. Las personas que coordinan este evento y nos reunimos para platicar y para reunir toda esta documentación que en lo particular me parece muy, muy relevante. Claro que sí, muchísimas gracias. Me va a encantar esa reunión y conocerte personalmente. A mí también. Bueno, entonces, Socorro Chablé nos dice, confirmo que actualmente estoy trabajando en un libro que apenas tenga, lo haré llegar al Museo de la Mujer. Muchas gracias, Socorro Chablé, por tus investigaciones y por estar presente en nuestros eventos. Si tienes algún comentario, Georgina, si no, pues ya damos por terminada la conferencia. Pues nada más agradecer al museo, a ti, a Patricia Galeana y a todas las amigas y amigos que se conectaron. Mil gracias. Besos y abrazos para todos. Feliz tarde. Bien, pues voy a leer el reconocimiento que el Museo de la Mujer otorga a la maestra Georgina Rosado de la Universidad Autónoma de Yucatán por la impartición de la conferencia El Pensamiento y Lucha de Felipa Potsuk en conmemoración de su natalicio. 14 de enero de 2022, Ciudad de México, firma la doctora Patricia Galeana, fundadora y directora del Museo de la Mujer. Agradezco a todas las personas que se han conectado, que nos siguen en las redes sociales, que están presentes en toda la programación del Museo de la Mujer. Esperamos que nos sigan, que vean, que nos sigan en las redes sociales y que estén presentes en todas las conferencias, porque el Museo de la Mujer tiene como misión visibilizar la lucha y la historia de las mujeres en México. Muchas gracias, Georgina, y espero contactarte.